Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más nos acercamos a hablar con Ricardo López Gotig de este nuevo desorden mundial que nos acecha y nos sorprende día a día o semana a semana. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, con el tema de la invasión de Ucrania, estamos también conociendo cosas que han pasado hace años, pero que parecían mucho más lejanas, ¿no? Como una región separatista de Moldavia, que mucha gente ya de por sí no sabe exactamente cómo ubicarla en el mapa, en una franja bastante delgada de territorio en el este, que se parece a estas repúblicas separatistas que había en Ucrania de Lugansk y Donetsk, pero que reciben un nombre bastante impronunciable de Transnistria, porque están justamente a la otra orilla del río Níster, ¿no? Debería estar, sí. Es muy interesante este caso porque en cierta forma nos va anticipando qué es lo que ocurrió después con estas repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, así como las de Abjasia y Osetia del Sur en detrimento de Georgia, porque acá nos encontramos con esto fue el primero de estos movimientos secesionistas en detrimento de Moldavia. Pero bueno, primero vamos a hablar un poco de qué es Moldavia también, porque son estos países que, como bien decías, parecieran ser de fantasía, nombres de película, pero que realmente existen, y ver por qué se produce este movimiento secesionista respaldado por Rusia, por el gobierno de Rusia hasta hoy. En principio, tengamos en cuenta que lo que hoy es Moldavia, que antiguamente se llamaba Besarabia, eh, era parte del Imperio Turco Otomano y a partir de 1812, por el Tratado de Bucarest, pasa a la órbita del Imperio Ruso. Ahora bien, la población de Besarabia, en su mayor parte, nos vamos a encontrar que étnicamente son la misma composición que en Rumania. Es decir, moldavos y rumanos son el mismo grupo étnico lingüístico. Este es un dato para tener en cuenta porque lo que va a ocurrir después de la Primera Guerra Mundial es que esa región de Besarabia se va a anexar voluntariamente al Reino de Rumania. Es decir, vamos a tener una gran Rumania después de la Primera Guerra Mundial que integra, eh, por un lado, lo que era la región de Transilvania, que hasta ese momento había sido parte del Imperio Austrohúngaro, y por otro lado, la región de Besarabia, que había sido parte del Imperio Ruso. Tengamos en cuenta que el Imperio Ruso colapsa, comienza la revolución bolchevique, y una asamblea de representantes de Besarabia pide su incorporación al Reino de Rumania. Pero acá nos vamos a complicar un poco las cosas, porque la región de Besarabia, de acuerdo al pacto Ribbentrop-Molotov de 1939 entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, es decir, entre Hitler y Stalin, otorgaba la región de Besarabia a la Unión Soviética. Es decir, esto que era parte del Reino de Rumania es entregado a la Unión Soviética de acuerdo al pacto Ribbentrop-Molotov. Si bien Rumania era parte del eje, ¿no? Pero bueno, a Hitler esto no le importaba nada y entonces se entrega esta región a la Unión Soviética y ahí es donde va a formar la República Socialista Soviética de Moldavia. Salvo que la región más al sur, que limita al Mar Negro, esa es incorporada a la República Socialista Soviética de Ucrania. Y cuando Besarabia formaba parte del reino de Rumania en ese periodo de entreguerras, se había formado en territorio ucraniano lo que se llamaba la República Soviética Autónoma de Moldavia. Es decir, ya había este tema de esta futura Transnistria que estamos viendo hoy. ¿Por qué lo llamamos así? Porque Moldavia se encuentra básicamente entre dos ríos, el río Prut
al oeste y el río Dniester al este. Entonces, esto que se llama Transnistria o Transniester es el que está al otro lado del río Dniester al este. Bien, lo que va a ocurrir es que después de la Segunda Guerra Mundial, Moldavia sigue siendo parte de la Unión Soviética, eh, y lo que va a ocurrir es que cuando se produzca la descomposición de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahí nos vamos a encontrar que Moldavia declara su independencia en 1991, al igual que todas las otras repúblicas socialistas soviéticas, y la intención era unificarse con Rumania. Es decir, en ese contexto, obviamente, si son el mismo grupo étnico, lingüístico, ¿por qué no volver a estar todos bajo un mismo país, una gran Rumania? Y ahí es donde lo que va a ocurrir es que la población que se encontraba en esta región al este del río Dniester, esto que hoy llamamos Transnistria, declara unilateralmente su independencia y va a generar una guerra de Transnistria en 1992, en donde intervienen tropas rusas para impedir la continuación de esta guerra. Y acá nos vamos a encontrar con algunas rarezas. Primero es que Transnistria, que se constituye a sí mismo como un país, que de hecho no está reconocido de jure internacionalmente, salvo por Osetia del Sur, por Abjasia, que son estos pseudo países creados por Rusia, pero no está reconocido por otros. Lo que va a ocurrir es que pretende, primero, se celebra un plebiscito en el 2006 en este pseudo país y que llama a su reunificación con Rusia en el futuro. Punto importante a tener en cuenta. Por otro lado, y esto es más raro todavía, mantiene toda la iconografía de la época soviética. Es decir, mantiene la hoz y el martillo en sus símbolos patrios, mantiene toda la simbología de la Unión Soviética y del Partido Comunista, y ahí nos encontramos con población rusa, población ucraniana y una parte de moldavos. Ahora bien, este país, o vamos a llamarlo así, ¿no? Porque de facto es un país que tiene su propio gobierno y demás, es un gran problema para Europa del Este, porque lo que ha ocurrido es que de algo tiene que vivir. Y lo cierto es que se ha convertido en un foco de la criminalidad internacional, porque es un lugar donde se da un alto tráfico de armas, de personas, de prostitución, de uranio, de autos robados, de joyas robadas. Es decir, se ha convertido en un paraíso de la criminalidad internacional, con lo cual genera grandes problemas a Ucrania, a Moldavia y a toda Europa. Es decir, es una situación muy regular y este es uno de los motivos por los cuales Moldavia no podría ingresar eventualmente a la OTAN, ¿no? Ahora que está de moda este pedido de ingreso a la OTAN, porque una de las cuestiones que todo país miembro debe resolver son los problemas fronterizos. No tiene que tener problemas de límites. Y lo cierto es que Moldavia sigue reclamando a Transnistria como parte de su territorio, y este territorio de Transnistria, tengamos en cuenta que hoy se ubica en una zona altamente conflictiva, porque está entre Moldavia y Ucrania. De modo que si hubiera continuado la campaña militar del régimen de Putin hacia la ciudad de Odessa, en el sur de Ucrania, en las orillas del Mar Negro, rápidamente hubiera podido conectar con Transnistria territorialmente. Es decir, ahí se podría haber dado esta rara situación de Transnistria integrándose a Rusia. De modo que este es uno de estos pseudo países que se han ido formando con el amparo, con el cobijo del régimen del Kremlin, en este caso antes de que Vladimir Putin llegara a la presidencia. Estamos hablando ya de la época de Boris Yeltsin como presidente de Rusia, y que genera grandes turbulencias
en Europa Oriental. Ha habido intentos de llegar a algún tipo de acuerdo. En esto, la canciller Angela Merkel intentó una serie de negociaciones, lo que se llamó el Acuerdo de Meseberg, en el cual intervenían 5 partes, es decir, Ucrania, Rusia, Rumania, Transnistria y la Organización para la Seguridad y Cooperación Europeas, más 2 miembros observadores que eran Estados Unidos y la Unión Europea. Pero lo cierto es que esto nunca ha prosperado, de modo que sigue siendo una situación no resuelta. Moldavia lo reclama como su propio territorio, pero acá nos encontramos con uno de estos antecedentes de pseudo países creados bajo el amparo del Kremlin. Bueno, unos pseudo países que al parecer van a seguir dando titulares en las noticias. Ya hemos hablado de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania, y ahora con este pasillo, supuesto pasillo que ha conectado esta zona con la península de Crimea, que había quedado un poco aislada del territorio ruso, y ahora tienen continuidad territorial. Claro que esto es a costa de una ciudad que ha saltado los titulares como Mariupol, ¿no? Que todavía no está doblegada del todo, pero que todo hace prever que allí se concentren los ataques en las próximas horas. Como tú decías, el hecho de que Odessa no haya sido formalmente invadida y sometida a una continuidad territorial sin dejar salida al mar a Ucrania, pues es lo que ha impedido que Transnistria también se anexara a esta continuidad territorial, ¿no? Pero bueno, Rusia o la Federación Rusa ha sabido manejarse estos años con estas pseudo países o pseudo repúblicas sin tener continuidad territorial. No ha sido eso impedimento para desarrollar sus políticas de tentativas de reunificación del imperio, que ya no se sabe si llamarlo neozarista o neosoviético o neoputinista, ¿no? Pero de todas maneras está en la retina de todos nosotros la sensación de que esa es la intención, ¿no? De volver a recuperar una continuidad geográfica e histórica para toda la zona. Y eso nos va a llevar a nuevos desórdenes mundiales, me temo, y a nuevas entregas de esta serie, que es esencial para entender con el trasfondo histórico que nos das qué es lo que está sucediendo hoy en día. Muchas gracias, como siempre, por este trabajo, Ricardo López Gotis. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.